Bueno, podríamos decir que hay tres pasos para trabajar la expansión de conciencia, ¿sí? El primero de ellos es conocer nuestra conciencia actual. El segundo es diseñar cuál es el nivel de conciencia al que quiero adquirir. Y en tercer lugar, pues, por supuesto, ponerme manos a la obra, ¿no? Ponerme a trabajar en ese nivel de conciencia. Muchos os dirán que se puede saltar el primer paso, ¿no? Y pasar directamente a diseñar el nuevo estado de conciencia y a trabajar en él. Y por supuesto que se puede. Pero desde mi punto de vista es un grandísimo error. Primero porque el poder trabajar sobre mi nivel de conciencia actual nos va a dar muchísima más sabiduría, muchísimo más autoconocimiento. Y bueno, si ya sabemos que el conocimiento es poder, el autoconocimiento es mucho más poder, ¿no? Porque es poder sobre mí mismo. Y luego, por otro lado, ese conocer nuestro nivel de conciencia actual también nos va a dar un mayor control sobre el proceso de elevación de la conciencia, y un mayor control, pues también, si no garantiza, por lo menos nos da muchas más posibilidades de éxito. Hoy quería hablaros de lo que en su día llamé el triángulo de la conciencia. Los que os hayáis formado conmigo en clase seguramente lo recordaréis porque lo trabajamos ampliamente en la formación, y viene a decir que la conciencia tiene distintas formas de expresión, ¿sí? Por un lado, yo lo resumo en tres formas grandes de expresión de la conciencia. La primera es la expresión mental, ¿vale? Y se refiere a nuestros pensamientos y a nuestras ideas. La segunda es expresión emocional y se refiere obviamente a nuestras emociones y sentimientos. Y la tercera forma de expresión es la expresión conductual, ¿vale? Se refiere sobre todo a lo que hago, ¿sí? A todas las acciones que llevo a cabo, así como a lo que digo, es decir, lo que verbalizo, ¿sí? Todo lo que sale de mi boca. Así, los dos primeros vértices de este triángulo invertido, lo mental y lo emocional, conforma un tándem, ¿sí? Que me va a llevar a decir determinado tipo de cosas y llevar a cabo determinado tipo de acciones, ¿vale? Que suponen una expresión mayor de mi conciencia, una expresión mucho más concreta. Daros cuenta que el ámbito mental y el ámbito emocional son mucho más abstractos y pertenecen a la persona, se pueden quedar dentro, ¿no? de la persona. Sin embargo, el ámbito conductual y el ámbito conductual, tanto lo que digo como lo que hago, queda expuesto al final, ¿no? Es algo que es mucho más concreto, se puede registrar, ¿sí? Se puede registrar las acciones que llevamos a cabo, cómo las llevamos a cabo y con qué frecuencia e intensidad, así como lo que digo también, ¿no? Todo lo que verbalizo se puede registrar. Por eso muchísimas veces, sobre todo en terapia, en las sesiones de mentoría o de psicología, una de las cosas que llevamos a cabo los psicólogos, los terapeutas, es registrar, ¿no? lo que la persona que está trabajando con nosotros está diciendo, ¿no? Porque gran parte de lo que decimos, bueno, esto no pasa solo en terapia, ¿eh? Cualquiera de nosotros, cuando escuchamos a alguien que dice algo, nos estamos dando cuenta de qué hay detrás de esas palabras, ¿no? De esas palabras están expresando algo, una idea que tiene en mente, y esa emoción, ¿vale? que está teniendo mientras lo cuenta también forma parte de esa conciencia. Por lo tanto, al final, de esas tres formas de expresión no hay ninguna más relevante que otra, todas son importantes, pero podríamos decir que aquellas ideas que se originan, o pensamientos que se originan a nivel mental, nos genera un estado emocional, unos sentimientos, unas emociones que se expresan o expresamos a través de las cosas que hacemos y a través de las cosas que decimos, ¿no? Y así podríamos decir que todo lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo está generando una atmósfera de experiencia,
¿sí? Así le llamamos, ¿no? A atmósfera de experiencia, que es la que permite que se manifiesten determinadas circunstancias y no otras, como efecto, como resultado, como reflejo de nuestro nivel de conciencia. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que se vea esto más claro. Imaginemos que una persona tiene en su nivel de conciencia la idea de que es una persona poco atractiva, ¿sí? Es una persona poco atractiva, vamos a dejarlo ahí, muy general, pero es un ejemplo para poder trabajar con él. ¿Qué tipo de pensamientos o de ideas tendrá, abrigará y sostendrá esa persona que se considera, que se ve a sí mismo? Acordaros de que la conciencia es como uno se ve a sí mismo, como yo me concibo a mí mismo, a mí misma, y qué afirmo ser, qué creo que soy. Una persona que se considera poco atractiva tendrá pensamientos, ideas de tipo, por ejemplo, pues no gusto a los demás, la gente no se fija en mí, paso totalmente desapercibido o desapercibida, no soy nadie, yo no soy nadie, ¿no? Obviamente el nivel de dramatismo pues va a estar influido por cómo esa idea le afecte a la persona, ¿sí? Obviamente si es una idea que le afecta mucho porque es una persona que le da un gran valor a la cualidad de ser una persona atractiva, si no se considera atractiva, eso le generará un gran dolor. Si es una persona a la que no valora el atractivo de los demás, ni el suyo, o sea, la cualidad de atractivo no es algo que lo valore, obviamente eso no generará un gran dolor o no generará un gran malestar, ¿sí? Pero si, sin embargo, si considera que el atractivo es vamos a decir, una gran cualidad, una gran virtud, y considera que esa persona considera que no posee esa facultad, pues obviamente eso le generará una emoción pues negativa, ¿no? Y ahí vamos ahora, ¿no? ¿Qué tipo de emociones va a generar a esa persona que tiene ese nivel de conciencia que expresa a través de esos pensamientos que tiene? Pues le moverán una serie de sentimientos tipo pues frustración, impotencia, pues malestar, quizás falta de conexión con los demás, falta de magnetismo, esa sensación de quizás de aislamiento también, ¿no? Porque si se siente que ese atractivo le impide relacionarse o llegar a otros, quizás también acabe por aislarse, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues cuáles serían las acciones o las verbalizaciones que esa persona tendría si tiene ese nivel de conciencia. Pues como verbalizaciones, como norma general, van a ser muy parecidas a los pensamientos que tiene, ¿no? Sobre todo si esa persona es transparente o se encuentra en un lugar cómodo para verbalizar, para hablar, pues serán muy parecidas a los pensamientos que tiene. Pues probablemente cuando hable con un amigo, cuando hable con alguien, pues le dirá, uy, pues si a mí, como nadie me hace caso, como a mí no me miran, como yo soy la última en tal, como si no existiera, no. Ese tipo de verbalizaciones serían comunes. Obviamente vamos a verbalizar unas cosas en un estado de confianza, ¿no? En una situación con gente de más confianza que probablemente en otras, pero lo más probable es que sean ese tipo de cosas, ¿vale? A no ser que, y esto depende también de otras cualidades de la persona, pues sea una persona mucho más introvertida y que le cueste muchísimo más expresarse y sencillamente pues o no diga nada al respecto, o una de las formas de actuar, que ahora veremos, pues seguramente será pues eso, guardar silencio, mantenerse un poco al margen y no opinar, no compartir, no participar, no llamar la atención, porque cuando uno siente pues eso, que se siente poco atractivo, a la hora de hacer, ¿no? en ese análisis de conductas, de comportamientos,
pues nos podemos encontrar gente que, puesto que se siente poco atractiva, eso le impida o lo desmotive a la hora de participar, hablar, compartir, querer mostrarse, darse visibilidad. Porque obviamente una persona, si no se siente atractiva, no va a querer, no se va a sentir cómoda siendo visible. O bien al revés, ¿vale? Para compensarlo, como no se siente atractivo, pues a lo mejor haga cosas como que llamen mucho la atención o intente ser centro de atención hablando mucho, comentando muchas cosas o haciendo cosas así como muy llamativas, porque puesto que se ve carente de magnetismo de manera natural o de atractivo de manera natural, pues quizás lo intente sobrecompensar haciendo cosas un poco más llamativas que llamen más la atención. Al final siguen siendo comportamientos que proceden del mismo estado de conciencia, pero también en función de cómo la persona lo viva y cómo la persona reaccione a ese estado de conciencia, pues se va a expresar de una manera o se va a expresar de otra. Yo os invito a que hagáis un poco el juego, ¿no? de ver esto en tercera persona y os imaginéis, ¿no? este prototipo de persona que hemos puesto en el ejemplo, qué tipo de atmósfera de experiencia puede estar generando. Volvemos otra vez y resumimos así un poco, ¿no? Una persona que en su conciencia no es atractiva y tiene pensamientos del tipo no le importo a nadie, la gente pasa de mí, conmigo no cuentan, no gusto a los demás. Tiene pensamientos de ese tipo, se siente frustrada, impotente, quizás excluida, sola, y generalmente pues tiende a o bien a aislarse, a no participar, o todo lo contrario, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Lo mismo le da por hacerse como muy visible, muy presente, pero de una manera que generalmente acabará provocando probablemente rechazo, ¿no? ¿Qué tipo de atmósfera de experiencia estará generando? Creemos que realmente esa persona, si va, por ejemplo, asiste a una fiesta, creemos, por un lado, que es la persona que asistiría a una fiesta. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, vete tú a saber, ¿no? Pero quizás si es una persona que no se siente atractiva, que se siente frustrada, que se siente aislada, que total para que nadie me diga nada, para que nadie me mire, para que pasen de mí, pues a lo mejor sería la persona que preferiría no ir, ¿sí? Puede ser. En todo caso, si acudiera a un evento, ¿cómo creéis que actuaría? ¿Creéis que sería de esas personas que se relacionarían con naturalidad, conocerían gente, se mostrarían abiertos, divertidos, sonreirían y se reirían y se integrarían fácilmente? ¿O se quedarían menos aislados, en segundo plano, pues eso, viendo un poco el tema, menos aburridos? ¿Cómo creéis que actuaría, ¿no? ¿Y qué generaría en el entorno? Porque luego está esa forma de actuar de la persona dentro de ese evento, está generando una atmósfera, ¿no? ¿Creéis que la gente realmente se le acercaría? ¿Creéis que tendrían ganas de interaccionar o no? Si alguien se le acerca, ¿creéis que ese sentimiento suyo de soledad, aislamiento, frustración, podría resultar cómodo para alguien que se acerca? ¿Sí o no? Lo digo porque puede ser, ¿no? que esa persona que como se considera poco atractiva y se le acerca a alguien para hablar y lo mismo pensará, uy, si conmigo no se acerca nadie, a mí nadie tiene interés, ¿no? ¿Qué estará buscando esta persona? Si yo no soy una persona atractiva, pues alguna otra intención tiene, ¿no? Posiblemente le genere incluso desconfianza, porque no se siente cómodo con las personas que se aproximan a él, porque como considera que no es suficiente atractiva para eso, pues quizás si alguien se aproxima dirá, sí, algo me huele mal, ¿no? Posiblemente se sienta esa desconfianza y esa desconfianza, por supuesto, la va a notar la persona que se esté acercando a ella y probablemente genere rechazo, ¿no? Es más, también decíamos, ¿no? Si
Si esa persona trata de ser el centro de atención, como no puede serlo o no se siente capaz de serlo de manera natural, trata de hacerlo de manera forzada, pues es posible que genere también rechazo en los demás, ¿no? Es decir, uff, esta persona, ¿cuánto habla? ¿Qué dice? ¿No? O sea, o qué aspavientos, o por qué quiere estar a ser centro de atención aquí sin a lo mejor venir a cuento siquiera, ¿no? Es decir, al final es muy probable que esa persona que tiene ese estado de conciencia genere o bien una atmósfera de experiencia en la que la gente pues, o no se le aproxime, o si le aproxime ella misma los aparte por falta de confianza. Y luego, pues eso, que al final ya sabemos, ¿no? Esa tristeza, esa apatía, ese aislamiento, ese no sentirse capaz, ese no sentirse bien con uno mismo, muchas veces genera siempre rechazo. De hecho, puede generar rechazo bien porque la gente considere, uy, aquí no soy bien recibido, esta persona prefiere estar sola, prefiere estar con su tristeza, prefiere aislarse, o bien genera rechazo porque esa persona, como decíamos, intenta pues, captar una visibilidad, pero de una manera menos constructiva, y los demás acaben, sí, generando un rechazo, de decir, uff, ¿no? ¿Qué persona más pesada, o qué persona más, sí, más ruidosa, o sí. Con lo cual, al final, si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta cómo desde todo eso que se ve, ¿vale? Y ese es el ejercicio que os propongo también, hacer el ejercicio de atrás hacia adelante, ¿no? De esos comportamientos que observamos, de esas palabras que escuchamos, qué hay dentro, ¿no? O sea, qué se está moviendo por dentro, cuál es la emoción que se está moviendo, cuáles son las ideas que se están moviendo, y todo eso al final me va a llevar al estado de conciencia del cual proceden, ¿sí? Es más, a veces solo detectando, pudiendo observar y registrar la atmósfera de experiencia, ya nos va a decir mucho, ¿vale? Sobre cómo esa persona se comporta, qué tipo de verbalizaciones tiene, y así, indagando un poco más, pues podremos llegar incluso a poder hacernos una idea de qué emoción se mueve dentro de ella y cuáles son los pensamientos que tiene con más frecuencia, ¿no? Al final es importante que entendamos que ninguno de nosotros puede escapar de su estado de conciencia, ¿sí? O sea, no, es más, no podemos ocultarlo, ese estado de conciencia. Es algo que la gente más cercana a nosotros, a poca capacidad de observación que tenga, se va a dar cuenta. Nuestra atmósfera de experiencia nos lo va a estar devolviendo y reflejando permanentemente, y de ahí que la conciencia, insisto, siempre se manifiesta, a través de ideas, a través de emociones, probablemente de una forma mucho más sutil de cara al exterior, pero a nivel de acciones va a ser muy visible, ¿sí? A nivel de verbalizaciones y de acciones va a ser extraordinariamente visible. En resumen, nuestro estado de conciencia siempre se está expresando permanentemente, fundamentalmente a través de tres medios: mental, emocional y comportamental o conductual. Y si analizamos esas tres formas de expresión de nuestro estado de conciencia, veremos cómo está resonando en nuestra atmósfera, ¿sí? En el mundo que me rodea, en las situaciones que me están ocurriendo ahora mismo, ¿sí? Vamos a ver de qué manera mi conciencia se está reflejando ahí fuera, y cuando yo pueda ser capaz de comprender cómo esa atmósfera de experiencia se está generando dentro de mí y la estoy generando yo, no solo, como os decía, vamos a ganar un gran autoconocimiento, sino que vamos a ganar también una gran
sentimiento de autorresponsabilidad, de saber que el proceso está en nuestras manos, y a partir de ahí nos podemos poner manos a la obra a generar un nuevo nivel de conciencia que se exprese, como hemos dicho, a través de ideas nuevas, emociones nuevas y conductas nuevas. Yo sí que os aconsejo, porque muchas veces cuando uno quiere cambiar su atmósfera de experiencia se va directamente al último vértice, y se va a modificar acciones, ¿no? y verbalizaciones, que es lo más visible, ¿no? Cambiamos mucho lo que se puede ver y no tanto lo que está dentro. Eso es insostenible antes o después. Y os digo por qué. Porque si yo voy a tratar de mantener una actitud, en el ejemplo, como el ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Si esa persona que se siente poco atractiva, que sigue pensando, teniendo pensamientos acerca de que no gusto, no le intereso a nadie, nadie se fija en mí, y todo lo que ese cúmulo de pensamientos, por supuesto, va a seguir generando, ¿vale? Porque esto no se termina nunca. Una idea primaria va a llevar a una idea secundaria, y esa idea secundaria va a llevar a otra y a otra y a otra, y así sucesivamente, y todas de la misma calidad, ¿vale? Entonces, como os decía, en el momento en el que vayamos viendo cuál es ese estado de conciencia, iremos generando ideas nuevas, iremos generando emociones nuevas, e iremos llevando a cabo acciones nuevas que procedan de esas nuevas ideas y de esas nuevas emociones, ¿sí? Si solo modificamos las conductas, no se van a poder sostener, porque antes o después porque hay incoherencia, ¿sí? Y antes o después se va a romper. Antes o después voy a llegar a volver a hacer algo que esté en coherencia con mi conciencia, porque es lo que me va a salir de manera natural. Es la acción y el verbo que me va a salir de manera natural. Por eso tengamos muy en cuenta que si solo trabajamos a nivel de las acciones, realmente no estamos trabajando en la conciencia, ¿sí? Las acciones van a tener un peso y una fuerza importantísima, igual que las verbalizaciones. Esto lo vengo a decir también por los que uséis afirmaciones, y haremos otro vídeo acerca de esto. Si yo hago afirmaciones, que son verbalizaciones a fin de cuentas, aunque las haga en silencio, son afirmaciones, ¿sí? Si yo cambio esas conductas, pero no están sostenidas por ideas y por emociones que sean coherentes, antes o después van a perder peso, van a perder fuerza, y va a salir todo lo que sale de manera natural y todo lo que está en coherencia con mi estado de conciencia. Así vayamos a conocer cuál es nuestro estado, analicemos cuáles son los contenidos que hay en mi conciencia que me están generando una atmósfera que no es la que queremos, en la que queremos experimentar, y vayamos, ¿vale?, como punto siguiente, entonces, a diseñar un nuevo estado de conciencia y a trabajar en él. Bueno, espero que os haya servido, os mando un beso y hasta el próximo vídeo.